Hermanos, hoy comenzamos la semana de resurrección, semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y precisamente hoy siempre se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y hemos querido tomar este evento como base para la reflexión de esta mañana, en la que vamos a emplear el pasaje que tuvimos como lectura devocional, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versos del 28 hasta el 44, y hemos titulado el mensaje de esta mañana, La llegada del Rey. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, suplicando el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que hable por medio nuestro. Señor, ayúdanos a exponer fielmente el mensaje de la Biblia. Que en esta hora, si alguna persona no conoce a Jesucristo, que pueda ser su oportunidad para arrepentirse y recibirle en su corazón. Ilumina las mentes, Señor, las vidas de aquellos que puedan estar aquí y no te conocen. Ilumina también la vida de tus hijos, Señor, para obedecer las verdades que contiene la Biblia. Todo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la gente hace cosas extraordinarias para recibir a personas que considera importantes, ¿verdad? Los equipos campeones mundiales son recibidos en los aeropuertos, se organizan desfiles en su honor para celebrar el triunfo alcanzado. A las grandes celebridades se les recibe entregándole las llaves de la ciudad. A los gobernantes, reyes, se les recibe con alfombras rojas, banquetes oficiales, paseos y grandes regalos. Aún en nuestras casas, cuando llega una persona importante, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que se sientan bienvenidos y poderles acoger de la mejor manera. Bueno, hace más de 2000 años, en lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos, la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante muy especial. Estoy seguro que era la persona más importante que uno puede recibir. ¿Escuchó eso? En comparación con cualquier otro visitante humano, Jesús es único. Y de esto se trataba este suceso. Esta persona había estado en la ciudad varias veces, pero en esta ocasión él mismo se presenta dando cumplimiento a una profecía que aparece en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, y dando cumplimiento a esta profecía, él viene a Jerusalén. Sin embargo, no todos le reciben con entusiasmo, pero hubo algunos que sí. Quiero que juntos reflexionemos en este pasaje que relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como un rey, porque nos pinta un cuadro de quién era realmente Jesús, de quién es realmente. Y hay algunas características que se nos ofrecen en este pasaje que nos llaman a la reflexión a nosotros los cristianos para considerar seriamente quién es nuestro Salvador y Señor. Y también sirven como una presentación gráfica para aquellos, un retrato para aquellos que aún no conocen a Jesús. Quiero que le presten especial atención, porque Dios puede hablarle en esta mañana. Varias características acerca de este rey. En primer lugar, vemos aquí un rey que exige obediencia. Dice la palabra en los versículos del 28 al 31. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis,
le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor elige a sus discípulos, 2 de sus discípulos, como dice aquí claramente la palabra, les da una comisión, les da una tarea para realizar y espera de ellos obediencia. Cuando el Señor habla en nuestras vidas, solo espera que lo mismo, obediencia. A veces se enfatiza más en la humildad de Jesús al llegar a Jerusalén, pero en este evento vemos al Señor hablando con autoridad. Nos gusta la idea de un rey, pero un rey al estilo de España o de Inglaterra, que ustedes saben que son reyes de adorno, ¿verdad? Los que toman las decisiones son los primeros ministros. Y a veces nosotros creemos o queremos, algunos quieren que su Dios sea lo más parecido a ellos posible. He dicho en otras oportunidades que, como dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces el hombre le ha devuelto el favor a Dios, creando a un Dios a su imagen y semejanza. Hoy en día todo el mundo cree en Dios, ¿verdad? Si usted le pregunta a la persona, ¿tú crees en Dios? Te dicen, sí, yo creo en Dios. Y hay otra pregunta que debe acompañar a esa, y es, ¿en qué Dios tú crees? Igual que si le pregunta, ¿tú eres cristiano? Hoy todo el mundo es cristiano. Y viene la otra pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? Porque la realidad, la triste realidad, es que mucha gente ha creado un Dios más parecido al hombre que a lo que la Biblia realmente dice de Dios. El hombre tiene motivos en su corazón que le impiden someterse al Dios de la Biblia o reconocer el señorío de Jesucristo. La Biblia habla de Cristo no solo como el Salvador, sino además como el Señor. Y estos dos títulos están muy relacionados entre ellos. Él es el Verbo encarnado, por el cual dice la palabra que fueron hechas todas las cosas. Y es doblemente Señor, por habernos comprado con su sacrificio. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Mío eres tú. Bueno, también nos dice la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 20. Una verdad que todo hijo de Dios debe recordar. Dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Dios pagó un precio por nosotros, por nuestra redención, por nuestra salvación. Ese precio, ¿quién fue? Jesucristo. Él vino a morir en nuestro lugar, derramó su preciosa sangre. O sea, Él no es solo nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, porque dice que hemos sido comprados por precio. Y nuestra tarea, la iglesia, tiene la sagrada responsabilidad de glorificar el nombre de Dios. Dice, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, escuchó, son de Dios. No es tu cuerpo, no es tu vida, pertenece a Dios. No solo somos criaturas de Dios redimidas, desde que comprendimos nuestra necesidad y aceptamos a Cristo como Señor. Él tiene el control de nuestra vida, debe creer, tiene el derecho y exige nuestra obediencia. Jesús se refiere a sí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 4. Me gustaría que leyéramos allí lo que dice la palabra. Juan 15, 4.
Dice la Biblia, permaneced en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en vosotros. Quiero que observen algo. No solamente nos ha salvado, era imposible para el hombre, y es imposible para el hombre encontrar a Dios por sus propias fuerzas. La Biblia dice que del hombre jamás ha salido buscar a Dios. Lo que hacemos es tomar nuestro propio camino, dice la palabra, cada cual se apartó por su propio camino. Pero Dios nos buscó, nos iluminó, nos salvó por gracia. Y ahora somos transformados a la imagen de Cristo por la gracia misma de Dios y por su poder. Es decir, que ni aún los frutos son resultados de nuestra capacidad humana. Usted y yo lo que hacemos es exhibir la obra de Dios en nuestra vida. Por eso Él dice, permanezcan en mí. ¿Saben lo que significa permanecer? Obedecer. Mientras usted obedece a Dios, usted está permaneciendo en Él. Y algunos dicen, bueno, entonces si no permaneces, pierdes la salvación. No. Si la tienes, vas a permanecer. Porque no puede haber tal cosa como un cristiano que no obedezca a Dios, que no tenga en su corazón la voluntad para agradar a Dios. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. Juan capítulo 14, versos 23 y 24 dice, el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este hermoso pasaje de la entrada de Cristo en Jerusalén nos recuerda que nuestro Rey es un Rey que exige obediencia. Si has conocido a Jesucristo, tu prioridad debe ser obedecerle. En segundo lugar, se nos presenta aquí al Rey que es manso y humilde. Verso 32, dice la palabra. Quiero leer allí del 32 al 35. Fueron los que habían sido enviados, ellos obedecieron y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aunque hablamos de su autoridad, tampoco podemos ignorar su mansedumbre y su humildad. Miren la diferencia entre la manera en que Jesús entra en Jerusalén y cómo lo hacían los grandes conquistadores romanos. Hay una diferencia. Aquí veo la mansedumbre y la humildad de Cristo. Su reino es un reino de paz. Su reino es un reinado en el corazón. Y repito, Él no vino como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de Roma. En la Biblia se enseña una y otra vez que el reino de Jesucristo no es de este mundo. Somos ciudadanos de este reino terrenal, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde dice la Biblia que esperamos a nuestro Dios. Es por eso que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en no perder la visión para la cual el Señor nos ha colocado en esta tierra, diluyendo el Evangelio con nuestra conducta irresponsable, al querer servir a dos señores y al olvidarnos de que la verdadera esperanza de los Estados Unidos de América, la verdadera esperanza del mundo, no está en ningún líder humano, sino en el Señor. En el Señor Jesucristo, porque la mayor necesidad que tiene el hombre es espiritual. Y el gran problema que tiene el hombre no es un problema económico, no es un problema social, es un problema espiritual.
y se llama pecado. Y qué bueno es saber lo que dice la Biblia, que la sangre de Jesucristo nos limpia. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. El Salvador se llama Jesús, no hay otro. Su reino no es de este mundo. Jesús se sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino, un asno joven, y no en un caballo como lo hacían los grandes conquistadores y guerreros de la época. Estaba predicando con el ejemplo lo que él había enseñado. Recuerdan las palabras en Mateo capítulo 20, cuando Jesús dijo lo siguiente. Mateo capítulo 20, versos 26 y 27, dijo allí: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Las reglas que gobiernan en la sociedad humana no son las de Dios. En el reino de Dios, para ser grande, primero hay que ser un siervo. Y Él no estaba pidiendo algo que Él no encarnó. ¿Ustedes se acuerdan cuando les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Y como dice también en el verso 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Aquí está nuestro Salvador, un Dios que se despoja de toda la gloria para venir a este mundo miserable y vivir y morir por nosotros. Filipenses 2 nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo opuesto a la mansedumbre y la humildad es el orgullo. Y cuando somos orgullosos nos estamos pareciendo ¿a quién? Al diablo. Y nunca somos tan parecidos a Dios que cuando somos humildes. ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es exceso de estimación propia, presunción, vanidad. Es algo que cuando ocupa la vida de una persona se ve, se manifiesta externamente. Es un sentimiento elevado de dignidad personal. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice que ninguno entre vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, cada uno debe tener un concepto apropiado de quiénes somos. Pero tener más alto concepto de sí. Y dice: sino que piense de sí con cordura, porque creerse superior a los demás es una gran locura. Es autoengañarse. Y he comprobado en los años que llevo en los caminos del Señor que una de las cosas que obstaculiza más para que la gente se entregue a Jesucristo es el orgullo. Esa arrogancia que nos lleva a pensar que no necesitan de Dios, que no tienen nada de qué arrepentirse porque son buenos. Mientras la Biblia dice todo lo contrario. El cuadro que pinta la Biblia del ser humano no es precisamente uno que se nos hubiese ocurrido a nosotros. Por eso yo siempre digo, cada vez que leo pasajes en la Biblia que hablan de la naturaleza humana, de su depravación, estoy más convencido de que la Biblia es palabra de Dios. Porque del hombre jamás habría salido semejante idea para describirse a sí mismo. ¿Y cuántas veces actuamos con orgullo? Y la gente piensa: yo no necesito a Dios. Si tengo dinero, ¿para qué necesito a Dios? Imagínense el dinero, cuánta gente vive creyendo que lo tienen todo. Y el Señor dice a estas personas, como la historia que contó Jesús: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. Y dijo el Señor: ¿de qué sirve si gano a todo el mundo y pierdo mi alma? No es malo que la gente tenga dinero, lo malo es cuando el dinero tiene a la gente. Y qué difícil es tenerlo y no adorarlo. Y si viene el dinero y viene el poder, déjenme decirle que es una fórmula segura para un desastre.
A veces la gente dice, no, porque el dinero echó a perder a fulano. O que el poder corrompe. Y como hay un pensamiento que dice, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo pienso que tanto el dinero como el poder, lo que hacen es revelar quién es realmente uno. No es que corrompan a nadie, es que eso ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que sale a flote cuando se crean las condiciones. Ahora, actuar por orgullo, hacer las cosas por orgullo, es muy usual y muy común en nuestros días. Mire, usted quiere saber si está tratando con una persona orgullosa. Obsérvelo a ver cuán dispuesto está o no a reconocer que se equivoca. Si hay personas en las cuales la palabra perdón aparece ausente o me equivoqué, está ante alguien envenenado por el orgullo. Hoy mucha gente quiere tener posiciones para satisfacer su orgullo. Cristianos que se niegan a resolver los conflictos unos con otros por orgullo. Bueno, se entiende que el orgullo está en la vida de una persona que no conoce a Jesús. Pero tenemos que ser realistas. Llegar a conocer a Cristo no erradica la presencia de ese pecado. Y es una batalla con la que tenemos que estar luchando todos los días. Y por eso es tan importante recordar quién es el Señor que nosotros tenemos. Alguien que nos enseñó la vida humilde. Si hiciéramos a un lado nuestro orgullo, sería mucho más fácil resolver los conflictos que puedan existir entre nosotros. Donde quiera que está el ser humano hay conflictos. Donde quiera. Porque es propio de una humanidad imperfecta. Pero a veces no hay la suficiente humildad para aceptarlos. Cuando hay malos entendidos, debemos acudir, como dice la Biblia, a la persona y arreglar como cristianos las cosas. Pero a veces lo que está es el orgullo. Y la reacción humana y carnal es dañar, herir, ofender. ¿Qué daño nos hacemos nosotros mismos con esta actitud y al testimonio del Señor? Él nos dejó un ejemplo. Él nos enseñó a ser manso y humilde de corazón. Es una de las pocas veces que vemos en la Biblia al Señor ofreciendo una descripción de su propia persona como tal. Cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, repito, esta es una actitud que va en contra de todo lo natural, desde el punto de vista humano. Por eso tiene que ser resultado de una obra sobrenatural. Y es la obra de Dios en el corazón de una persona. Y entonces se produce lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Es Él quien obra y hace. En tercer lugar, el rey en el cual creemos, aquel rey que entró en Jerusalén, es un rey que merece toda alabanza. La palabra del Señor nos dice en el verso del 36 en adelante, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los discípulos, dice la Biblia, que iban entregando sus mantos. Tal vez las únicas posesiones. Los discípulos eran los que alababan a Dios. Allí en el verso 37 dice que iban allí gozándose y alabando a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Eso es adoración. Darle a Dios el lugar que a Él le corresponde en nuestras vidas. Reconocerlo por quien es realmente. En los evangelios se menciona la palabra Hosanna, que significa sálvanos Dios ahora. Los discípulos lo aclamaban como rey.
Los incrédulos se oponían a esta alabanza. Y Jesús dijo que era necesaria, porque inclusive las piedras lo podían hacer. Ustedes recuerdan la conversación que Jesús tuvo con aquella mujer junto al pozo de Jacob, donde le dejó presente la gran verdad de lo que significa una genuina adoración, donde dice que Dios se agrada de aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y esto nos enseña que la adoración, la alabanza, que es una manera a través de la cual adoramos a Dios, tiene una importancia primordial en el cuerpo de Cristo en cuanto a tener la motivación correcta, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que no hay nada oculto. Que en realidad lo que estamos haciendo lo sentimos. Y en segundo lugar, no es para nosotros, no es para yo sentirme bien, para sentirme complacido yo, sino para Dios. Cuando usted viene aquí el domingo en la mañana y forma parte del culto de adoración, cuando se está cantando, en su mente y en su corazón debe estar Dios. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por mi vida, lo que significa el haberle conocido. Eso es adorarle. Y es algo que no se detiene solo aquí o termina cuando salimos, no. Continúa. Puede ser un estilo de vida, una manera de vivir, porque usted puede estar adorando a Dios y cumpliendo con sus deberes de todos los días, porque mientras lo hace está recordando a su Señor y está recordando agradecido quién es Él. Hoy en día se adora muy poco, porque las motivaciones no son las correctas. Yo no puedo saber con qué motivación usted puede adorar a Dios, ¿no? Ni usted tampoco puede saber qué es lo que me motiva a mí. Pero Dios sí lo sabe. El Señor Jesucristo nos advirtió claramente: lo que vayas a hacer, no lo hagas para buscar la aprobación de otros. Lo que hagas, debes hacerlo como para Dios y no para los hombres. Si lo haces para los hombres, ya recibiste tu recompensa. Pero hoy en día, la pregunta que intentan responderse algunos en sus ministerios e iglesias no es ¿cómo puedo honrar el nombre de Dios de la mejor manera? ¿Cómo puedo elevar el espíritu de aquellas personas que vienen para que se enfoquen en Jesucristo y en Dios? Sino, ¿cómo podemos hacer que la gente se sienta bien en la iglesia? ¿Cómo podemos hacer para que la gente venga? Y entonces trazan sus estrategias humanas, muy parecidas a las que se siguen en el mundo de los negocios o de las grandes empresas, para hacer que el producto sea agradable al cliente y lo compre. Y entonces hoy en día muy poca adoración, mucho ruido, mucha música de discoteca, mucho escándalo, muchos artistas y muy pocos siervos. No quiero que nadie tergiverse lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que hay una sola manera para adorar a Dios o de alabarlo. Me estoy tratando de que nos enfoquemos en lo que dice la Biblia, no en la forma, sino en el contenido, en la motivación. Si usted se siente bien adorando a Dios y quiere levantar las manos, si usted quiere hacer alguna otra cosa, bueno, eso es una cuestión suya con el Señor. Pero no debe ser lo que lo motive. Los sentimientos humanos como prioridad, o el agradarse a sí mismo, sino el agradar a Dios. Y entonces cuando usted tiene la actitud correcta, usted no le va a importar dónde está, si está en una iglesia contemporánea en cuanto a la adoración o está en una iglesia tradicional. En ambas usted se va a sentir bien. ¿Por qué?
porque va a mantener la actitud correcta que no depende del lugar ni de la forma, sino de su actitud espiritual. Porque cuando no hay la actitud correcta, entonces nos perdemos. El Señor enseñó que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y una cuarta imagen del rey. Tenemos un rey compasivo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas también, en el verso 41 hasta el 44, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La gente incrédula no se dio cuenta a quién tenían ante sus ojos. No sabían que la paz estaba pasando frente a ellos. Jesús lamentaba que no lo recibieran con gusto. Dice el verso 47 que buscaban la oportunidad para matarlo. Por eso Jesús llora al ver que en medio de tanta gente, en medio de la gran ciudad, y en unos cuantos días Él sería rechazado por su misma gente. Y estas palabras que acabamos de leer, palabras de Jesús, se cumplieron unos 40 años después, cuando un general romano llamado Tito sitia la ciudad y la destruye. En aquella lucha cruel, 600.000 judíos mueren. Pero dice la palabra que lloró. Y después su actitud evidenció quién era Él. Un Dios compasivo. ¿Saben? Compasión se define en el diccionario como el movimiento que se da en el alma del hombre, que nos hace sensible al padecer de otras personas. Es algo que proviene de las entrañas mismas del ser humano, que lo motiva o lo mueve a compadecerse del dolor de otro. Alguna gente confunde compasión con lástima. La lástima presencia el dolor, la necesidad, puede que se conmueva, pero nada más. La compasión es activa, lleva implícita la acción. Dios no solamente nos vio en nuestra miseria, sino que hizo todo para remediar esa miseria. Se despojó de lo más preciado que tenía y lo envió por nuestros pecados. Nuestro Señor es un Señor compasivo. Si vamos a los evangelios y seguimos la vida de Jesús y los milagros que Él realizó, una y otra vez lo vemos manifestando compasión por los enfermos, por los ciegos, por los endemoniados. Él se identifica con la aflicción humana, compasión por los tristes, siente compasión por una madre. El hambre le conmovió al ver una multitud hambrienta. Se conmovió ante la soledad y el abandono. Muchas veces vemos a Jesús manifestando compasión. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que no solamente nos ve, sino que se compadece y que ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier experiencia. Nosotros estamos llamados a manifestar esa misma compasión para un mundo que se pierde. Pero qué bueno es que poder llegar a alguien y decirle: tu dolor Dios lo conoce y Él ya tiene una solución provista. Él envió a su Hijo a morir por tus pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente hoy puede que tenga las mejores intenciones al querer ayudar a otros, pero sucede que están limitados y que la ayuda que pueden brindar a alguien es hasta cierto límite, hasta cierto punto. Pero Dios no solamente le movió el amor por nosotros, sino que además tiene todo el poder y manifestó ese poder, ofreciendo una salvación total y completa por nuestros pecados. En esta semana estamos recordando esa
salvación y ese sacrificio. Mi pregunta en esta hora es, ¿qué vas a hacer tú con este reino? El pueblo le recibió, el pueblo abrió las puertas. Sin embargo, en unas pocas días después estarían gritando que fuera crucificado. Esto nos recuerda cuán voluble es la voluntad humana. El hombre hoy tiene una opinión y mañana la cambia. Inestabilidad emocional. Con Dios no ocurre así. Dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y también dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te ama. ¿Lo sabes? Y no solo te ama. La Biblia dice claramente que ofreció a su Hijo por tus pecados. Porque cuando Dios nos vio en nuestra condición perdida, como muertos, dice la palabra, nos dio vida. ¿En qué? En Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa esto. Jesús murió por ti. Él pagó el precio por tus pecados. Él hizo posible la reconciliación entre Dios y tú. ¿Estás tú dispuesto a aceptar ese sacrificio? ¿Estás tú dispuesto a recibirle en tu corazón por medio de la fe? ¿O vas a cerrar tu vida al Evangelio? ¿Vas a darle las espaldas a Dios y vas a continuar viviendo por tu propia cuenta? Quiero decirte, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin no es bueno. Dios ofrece una esperanza. En Él está la solución al problema humano, la salvación al pecado. Pero el hombre debe creer. Él te llama a ti a que creas en Jesús en esta hora. ¿Estás tú dispuesto a creer? ¿Te gustaría en esta hora invitar al Señor Jesucristo a tu vida, recibirle como tu Salvador, pedirle a Dios que perdone tus pecados y recibir el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús? Quiero decirte, estimado amigo, que este mensaje no lo vas a oír en ningún otro lugar. Solo la fe cristiana, la Biblia proclama esta verdad. No hay otra esperanza. Quiero decirte algo. Si vas a una iglesia, escucharás la palabra pecado una y otra vez. El mundo emplea el mismo concepto, pero le cambia el nombre. ¿Y saben cómo es? Maldad. Aún los incrédulos reconocen que existe una maldad. No la pueden entender, ni entienden su origen, ni pueden entender cómo tratar con ella. Y entonces se desesperan. Y ahí tenemos el trabajo de psiquiatras y psicólogos. Por ejemplo, los psiquiatras y psicólogos se devanan los sesos intentando encontrar por qué hay gente que actúa de una manera tan perversa. Y entonces comienzan a investigar. Bueno, puede tener una lesión cerebral, tal vez una enfermedad mental, puede que sea una persona que fue maltratada desde niño. Y cuando todos estos factores se concatenan, puede que se convierta en un asesino en serie o en un asesino en masa. Pero ¿saben qué? Cuando intentan explorar ese mundo, se dan cuenta que siempre hay muchas excepciones que rompen la regla. Les voy a poner un ejemplo rápido. Quizás ustedes recuerden el nombre del célebremente famoso Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más grandes que ha tenido Estados Unidos. Este hombre, uno solo, pero hay varios ejemplos, rompe todas esas reglas. Cuando investigaron su historia, ni tenía problemas mentales, ni tenía una lesión cerebral, ni había sido maltratado como niño. Y entonces se preguntaban los psicólogos y psiquiatras del mundo criminal, decían, realmente no podemos explicar cómo la maldad llega a corazones, a ciertas personas, a tal punto. ¿Saben por qué? Porque no están dispuestos a aceptar lo que la Biblia dice. Hay maldad en el corazón humano. Y si usted no ha llegado a convertirse en un asesino en serie, quizás es porque las circunstancias no lo han puesto en esa situación. Pero todos tenemos una naturaleza depravada, inclinada al mal. Y la única solución es la que Dios ha propuesto.
Quiero orar. Padre, en esta hora, yo te suplico que si aquí hay alguna persona que ha venido, Señor, necesitado de ti, con cargas, sin esperanza, y ha estado tratando de encontrar la luz a lo largo del camino una y otra vez, Señor. Quizás ha estado en caminos de iglesias o religiones, pero se ha retirado de esos lugares vacíos. Oh Dios, yo te imploro en el nombre de Jesús que con tu Espíritu tú le ilumines para entender su verdadera condición. Puedan reconocer que son pecadores y que la esperanza está en Jesús. Dales un corazón dócil y humilde para reconocer su condición, arrepentirse y aceptar a Cristo. Toca sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien en esta hora quisiera recibir a Jesús? Recibirle como Salvador si todavía no lo ha hecho, aceptar su sacrificio, dejar que Cristo limpie su vida, le cambie, le transforma. ¿Quieres hacerlo? Tú que estás aquí en esta hora y nunca lo has hecho, has oído esto muchas veces. ¿Cuánto más vas a oírlo? No sé. Pero un día ya no lo vas a escuchar. ¿Quieres allí levantar tu mano? Me gustaría orar por ti. Si no lo quieres hacer aquí, acércate a alguien que conozcas y cuéntale tu necesidad. Arregla tus cuentas con Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Jesucristo, y solo Jesucristo, es el camino a través del cual el hombre puede llegar al cielo. No hay otro. Que el Señor nos bendiga.